Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esto que es el cuarto capítulo de La Serena Somos Más. Hoy día vamos a conversar sobre medio ambiente y sustentabilidad, un desafío para los gobiernos locales. Es importante entender que en medio del cambio climático estamos todos llamados a hacernos cargo de nuestra relación con el planeta y con los ecosistemas. Hoy más que nunca es urgente tomar acción desde los territorios y los barrios para frenar la depredación ambiental y la contaminación rampante en medio de este modelo de desarrollo extractivista y codicioso. La discusión constitucional está llamada a construir una nueva arquitectura institucional que a lo menos desprivatice nuestros recursos naturales, garantice el agua para la vida y el desarrollo de las comunidades y ponga al centro la salud de las personas en cada proyecto productivo. La convivencia con el ecosistema, con su flora, con su fauna, debe ser también el foco de un actuar respetuoso y con la mirada larga puesto en la vida y supervivencia del planeta. Los municipios tienen una responsabilidad en la educación de la ciudadanía, la mitigación local de cambio climático y el levantamiento y promoción de iniciativas locales innovadoras y profundamente responsables con nuestro entorno. Hoy día, en La Serena Somos Más, capítulo 3, vamos a conversar sobre medio ambiente y sustentabilidad, un desafío para los gobiernos locales. Y me acompañan dos estupendos invitados, una invitada y un invitado que nos acompaña hoy, que van a estar conversando sobre estos desafíos, sobre las luchas medioambientales, sobre las zonas de sacrificio en nuestra región y de qué manera los municipios pueden ayudarnos a abordar estas problemáticas. Vamos a partir primero presentándoles, aquí voy a ir mostrándoles ahora, ahí tenemos, a Patricia Ardiles. Ella vivió su infancia en La Serena, donde permaneció más de 38 años, desde los 16 años. Es activa dirigente estudiantil, social y política, defensora de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres, y desde hace 12 años apoya las causas medioambientales y se autoconvoca en la defensa del agua y de los territorios. Hace 2 años vive en el Valle de Elqui, donde se activa como directora de la Biblioteca Popular Lagar en la comuna de Paihuano. Bienvenida, Patricia, a esto que se llama La Serena Somos Más. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar conversando sobre estos temas tan presentes y tan necesarios para toda la comunidad, para todas las comunas de nuestra región. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por acoger la invitación, Patricia. Y nuestro segundo invitado, él es Felipe Cárcamo, él es Felipe Javier Cárcamo Moreno, tiene 27 años, es sociólogo de acá de la comuna de La Serena, actualmente se encuentra haciendo su tesis de magíster en sociología en la Universidad Alberto Hurtado y lo invitamos porque él es activista de múltiples causas medioambientales. Actualmente está poniendo su foco en lo que tiene que ver con la Alianza Humboldt, del archipiélago de Humboldt, y ha estado ahí como uno de los tantos activistas locales para defender el territorio, para defender las localidades de La Higuera particularmente y también el ecosistema marino frente a la depredación que representa el proyecto Minera Dominga y todos sus proyectos asociados. Así que bienvenido, Felipe, a esta conversación. Oye, sí, no, muchas gracias a ti, Jorge, y a Patricia, gusto conocerla. Yo creo que va a ser bastante interesante este diálogo en particular sobre lo que tenemos que afrontar acá en la comuna de La Serena y la región, ¿cierto? Siempre es más grande que uno. Así que muchas Perfecto. gracias. Súper, muchas gracias a los dos. Y bueno, para partir la conversación, esta conversación vamos a dividirla en 3 bloques y este primer bloque tiene que ver un poco con sus biografías. A mí me interesa conocerlos y saber cómo ustedes llegaron al activismo medioambiental. Entonces me gustaría partir contigo, Pati, que nos cuentes un poquitito cómo fue tu recorrido, por qué llegaste, o sea, aquí en tu biografía vimos que estuviste trabajando en varios activismos, desde el estudiantil, político, de género, feminista, y hoy día decantaste en el activismo medioambiental, pero me gustaría también saber ¿por qué llegaste al activismo medioambiental? Y que nos cuentes un poquito esa trayectoria biográfica. Bueno, como muchos serenenses conocerán la antigua CCU que hubo en los años 90, creo que fueron una de las primeras contaminaciones ambientales que hubieron dentro de la comuna, lo cual empezó a motivar a estudiantes en esa época secundario para poder poner fin a esos tóxicos que en realidad emanaban de toda esta planta que estaba en pleno centro de la ciudad. Pero ya más adelante van sumando todas estas amenazas que ya no son locales ni regionales, sino que están acá presentes de alguna forma. Me tocó conocer de cerca el tema de Freirina para el lado norte de nuestra región, donde fue una lucha bastante, para mí, como un aprendizaje más comunitario, ¿cierto? Porque ahí fue toda la comunidad de Freirina quien se manifestó en contra de estas amenazas medioambientales. Y posteriormente, como dijo Felipe,
como serenense y como de la cuarta región, apoyando todo lo que es la amenaza contra los pingüinos de Humboldt, también colaborando hasta no hace mucho tiempo atrás con el tema de Noa Dominga, ¿cierto? Que este es un tema súper importante para nuestra región y creo que de alguna forma nos autoconvocamos para decir Noa Dominga desde todos los territorios. Y bueno, ya de lleno acá en el Valle del Elqui nos encontramos directamente con la amenaza de los agrotóxicos, los monocultivos, las torres de alta tensión, el entubamiento de los canales, ¿cierto? Y ahí empieza como esta experiencia a indagar un poco más sobre estas iniciativas de infraestructura como es el IRSA, Cosiplan, que estuvo acá muy latente en nuestra región y lo cual algunas agrupaciones medioambientales se enfocaron en poder difundir a la comunidad toda esta estrategia en las zonas de sacrificio. Y bueno, y sabemos que una de las falencias que existen dan paso que gracias a esta desinformación se engañan a las comunidades, ¿cierto? Prometiendo muchas veces conexiones y modernidad y cuantas otras cosas más para poder justificar un poco y no sé cómo decirlo, pero dejar un poco tranquila a las personas frente a posibles necesidades y en realidad reales necesidades que existen en los territorios. Entonces, de esa manera, mi participación siempre autoconvocada y apoyando a los movimientos en lo que es el tema de la difusión y la información de todas las amenazas que vivimos como territorio, como región en general. Y bueno, La Serena es una de las comunas donde donde se unen, ¿cierto? Todas las agrupaciones para poder decir basta, para poder llegar a los gobiernos regionales. Hay un movimiento bastante interesante que ocurre en todos los sectores de la comuna de La Serena y de los valles interiores. Creo que nos falta un poco esta conectividad, esta asociación de las redes en defensas ambientales para poder detener y para poder minimizar un poco las amenazas que estamos sufriendo. Pero de esa forma me activo frente a todas estas amenazas. Últimamente acá en el Valle del Elqui estuvo el tema de Varillar, ¿cierto? Amenazada por la minera Tres Hermanos, donde a muy poco paso del poblado habían personas con marcapasos donde se vieron afectadas tremendamente. Ahí entran los municipios, ¿cierto? Donde cumplen un rol fundamental, pero creo que no siempre hacen la tarea. También el tema de Marquesa, que también se está viendo amenazada por estos proyectos mineros que ya están en un proceso bastante avanzado. Ahora, para contarles algo sumamente actual, hace 2 días atrás, en la quebrada de Paiguano, se están autorizando sondajes de parte de, no sé si pequeñas familias mineras, pero en un territorio donde se había prometido que no iba a haber amenazas mineras. Y sin embargo, hace 2 días se están realizando trabajos de sondaje. Entonces, todo esto nos lleva a mantenernos en la lucha y en la insistencia de poder informar y mantener comunicada a la gente sobre todas las amenazas medioambientales. Creo que es un tema y una labor muy positiva la que están haciendo hoy en dialogar frente a esta problemática. Súper. ¿Y qué te pareció un poco? Hace un par de meses hubo un tema ahí. Hoy no me veo. Hace un par de meses hubo un tema con respecto a una movilización con respecto al agua en el Valle del Elqui, ¿cierto? Hace rato que ese tema venía incubándose, ¿cierto? Pero ahora en verano creo que fue esa movilización, finalmente logró decantar en una movilización un poquito más grande y logró tener un impacto. ¿Crees que hay como un mayor nivel de conciencia en torno a estas problemáticas o estos temas dentro de nuestras comunidades hoy día? Creo que sí, creo que hay un nivel de conciencia que ha ido fortaleciendo un poco esta unión de parte, sobre todo, de los vecinos que están en los territorios más afectados. Creo que esas marchas por el agua tuvieron y tienen todavía un efecto bastante importante para nosotros acá en el Valle del Elqui,
sobre todo cuando habemos muchos grupos autoconvocados desde de Vicuña y Paiguano que pudimos manifestarnos, porque en realidad nos dimos cuenta que no era sequía y que efectivamente era saqueo, que efectivamente habían robos de agua de los grandes empresarios como Luxic, quien arriesgó posterior a estas marchas una demanda por extracción ilegal del agua, imagínense. O sea, estamos viviendo actualmente procesos de amenaza saqueadora. Uy, se nos quedó pegada la Patricia. Oh. ¿Ahí? Ahí sí, ahí volviste. Sí. Bueno, les comentaba que a raíz de estas marchas que sucedieron en Rivadavia, cuando detuvimos el tránsito, ¿cierto? Para poder entrar en la conciencia de todos quienes entraban al valle y salían al valle, creo que se logró al menos que las personas se dieran cuenta de lo que estaba pasando al interior de nuestro Valle del Elqui con lo que era el tema de la sequía, o sea, el saqueo de los grandes empresarios que estaban haciendo mal uso de los recursos que le corresponden a todos, ¿cierto? Y por qué no mencionar a los Errázuri, que tienen comprado casi todo Monte Grande y Pisco Elqui junto a Luxic, y otros grandes empresarios que están viendo en el Valle del Elqui, y no solamente ahora, sino que durante muchos años, una gran potencia de recursos para extraer. Súper. Y ahora, Felipe, un poquitito entrando en la misma discusión un poco. ¿De qué manera tú te aproximaste al tema medioambiental? Tú has entrado en varios activismos también y hoy día el medioambiental tal vez es el que más te contiene, ¿cierto? ¿De qué manera te acercaste a ese mundo, a ese activismo particularmente? Sí, oye, primero, bacán la experiencia de Patricia. Como hay hartas cosas que mencionó que la anoté porque está re interesante. Por ejemplo, desconocía el tema de la CCU, que uno lo ve ahora como un espacio donde se va a transformar. Desconoce la historia que hubo detrás porque fue en otra década, pero además porque uno desconoce muchas cosas que pasan. Súper interesante. En mi caso, yo soy acá de la ciudad de La Serena, nacido y criado en la ciudad de La Serena, pero he tenido procesos de migración acá en Chile. Viví 2 años en Puerto Montt, entre el 2017 y el 2019. Entre ese periodo, bueno, desde antes, yo me involucré más en política desde el momento estudiantil, 2011. Para mí ese fue un despertar individual, pero además un despertar colectivo. Creo que ese para mí marca un antes y un después. Pero hay un antes que ahora con el tiempo uno lo va analizando y lo va perfeccionando, es que el antes fue el 2010. Todo esto lo digo cronológicamente porque, así para que se entienda, en el fondo, es que en el 2010 sucedió este conflicto con las 3 termoeléctricas que se iban a instalar en el archipiélago Humboldt, Barrancones, la movilización. Ese para mí fue un antes y un después, y además justo coincidió con Hydro Aysén en el sur, y hubo muchas convocatorias nacionales. Entonces, para mí esos 2 años en particular fueron una revuelta, y posteriormente cuando empecé a estudiar sociología acá en la Universidad Central de La Serena. Ya en ese proceso, obviamente uno va marcando ciertos intereses, y traté de enfocar a la sociología como en esas áreas, hasta el día de hoy, en el fondo como áreas de sobreextractivismo, y por cuestiones más circunstanciales, que yo las categorizaría en cuestiones más emocionales, por supuesto. Por ejemplo, con el archipiélago de Humboldt acá, en Punta Choro y La Dama, por ciertos viajes constantes a esa zona, con las ganas de querer protegerla. Y posteriormente, cuando estaba también en el sur, me involucré en un activismo relacionado sobre la defensa de un lago, en este caso el lago Chapo en la comuna de Puerto Montt. Esas 2 variantes las he tratado sin duda de combinar no solamente con el activismo político, conexión de redes, además se trabaja mucho en red en el movimiento contra el extractivismo por la defensa de la naturaleza en Chile, sino que además con las prácticas personales de uno, y además posteriormente hay una red muy grande en Chile de distintas luchas por la naturaleza, y al final uno se le va encontrando cotidianamente que finalmente incluso eso destacó a que hay un movimiento social o un estallido social en el 2019, que hay un movimiento mucho más fortalecido. Yo creo que una de las vertientes fuertes del movimiento ha sido del despertar de Chile, por ponerle el término,
ha sido el movimiento contra el extractivismo, que estas luchas que uno les pareciera ver como pequeñitas, en Puerto Montt, o las que mencionaba Patricia en el Valle del Elqui, o en La Serena, son luchas que sí están muy coordinadas, o no sé si muy coordinadas, pero están en red. Y eso lo hace muy atractivo. Y desde mi humilde vereda, desde la sociología, he intentado conducirla hacia ese lado. Hacia ese lado porque me interesa harto esta idea de que va a quedar la escoba en un momento, o ya está quedando la escoba, pero me interesa mucho cómo le damos vuelta a las soluciones. Y creo que para las soluciones hay muchas dando vuelta, hay algunas en curso, hay otras que hay que disputarla más duro contra los poderosos, y ahí yo me centro, ¿cachai? Como en esa vereda. Entonces, se entrecruza la sociología por un lado, lo emocional, yo creo que sin duda, yo creo que a todos nos causa algo ahí, más allá, y que porque efectivamente me gustaría preservar varias cosas como esta. Por ahí me encamino en cómo llego al activismo socioambiental. Súper. Y por ejemplo, ustedes, ya hablamos un poquito del agua, ¿cierto? De algunos temas medioambientales que ustedes han puesto como en su biografía, pero me gustaría saber hoy día, si miramos la región de Coquimbo como un plano o un mapa, ¿cuáles creen ustedes que son los grandes problemas medioambientales que nuestra región está atravesando, Patricia? Bueno, mirándolo a grandes rasgos, y te digo algo que me ha ido dando vueltas todos estos años, desde el año 80 y tantos que vivo en La Serena, el tema de las torres de alta tensión, que estas carreteras eléctricas que traen gran contaminación electromagnética, cuyos efectos son adversos, alteraciones inmunológicas, enfermedades cardiovasculares, depresión, todo lo hemos mirado de alguna manera muy liviano. Y nos vemos todas estas amenazas que nos provocan. El tema en los valles más interiores, y me atrevo a decir lo que pasa en el Elqui, en el Limarí y en el Choapa, está el tema de los agrotóxicos. Las sustancias químicas tóxicas que utilizan en la cuarta región ha significado intoxicación de muchos trabajadores agrícolas, llegando a intoxicar más del 68% del total nacional de los trabajadores agrícolas, lo cual esa cifra hasta el 2011 ya eran catastróficas. Imaginemos esas mismas cifras a la fecha. Eso no puede ocurrir. Esto ha venido ocurriendo por la historia campesina de nuestro país, y veo que no hay muchas soluciones al respecto. Hay gente que ha estado enferma de cáncer, hay gente que se ha muerto por el tema de los agrotóxicos. Acá mismo, en Paiguano, hace un tiempo atrás falleció el señor que manejaba el tractor en los fondos de Luxic y esta gente, de estos grandes empresarios. Murió por el tema de los agrotóxicos. O sea, está dentro de su certificado cuánto afectó el tema de los agrotóxicos a su salud. El tema de los monocultivos, los predios agrícolas destinados a cultivo exclusivo, esta industria conlleva a este acaparamiento de gran parte del agua disponible por parte de empresarios, la explotación de la tierra, la fuerza del trabajo local, la exportación de la fruta de mejor calidad, para la cual también se fomenta la aplicación de agrotóxicos, la deforestación de la flora y la fauna nativa de estos monocultivos en los territorios de nuestros valles, tan valiosos para el desarrollo económico y humano de nuestra región. El otro tema que también vemos es el tema del entubamiento de los canales. Las instalaciones hechas para mejorar la productividad económica, aunque en desmetro del medio ambiente local. O sea, siempre va a primar el tema económico. Y la consecuencia lógica de la ausencia del agua es que se van secando los microclimas, ¿cierto? Los ecosistemas naturales, locales, que están conectados entre sí. Se desertifica la zona, impidiendo la proliferación de la flora y la fauna endémica, y el libre acceso del agua por parte de animales, insectos, y hasta de nosotros mismos, las personas, ¿cierto? Entonces creo que estas grandes amenazas locales no están siendo atendidas como corresponden. Y siento que esas son las principales amenazas que nosotros estamos viviendo, al menos, como les decía, en los valles del Elqui, Limarí y Choapa. Y el tema, reitero nuevamente, de las torres de alta tensión.
pienso que es poca las personas, o quizás no, a lo mejor muchas personas se han dado cuenta cuando vienen de La Serena hacia el valle, o cuando se viene de Vallenar hacia La Serena, o cuando salimos hacia el sur, ¿cierto? Es la cantidad increíble de torres de alta tensión. Entonces, todo eso genera estas amenazas al ser humano que no son menores. No son menores y creo que ahí la responsabilidad de parte de las autoridades municipales y gubernamentales para poder hacer frente a estas amenazas locales y amenazas hacia las personas, hacia los niños, las mujeres. O sea, estamos hablando de algo realmente y muy abandonado. Acá los chicos que estudian en colegios como la Quebrada de Baiguán o Montegrande, que están cerca de estos grandes predios, han sido intoxicados, se han intoxicado estando en clase. O sea, gracias a profesores que han tenido el tino de decir, oye, acá algo está pasando, llevamos a los niños al CESPAM, ¿cierto?, para verificar si efectivamente están siendo intoxicados. Sí, han habido pruebas, han despedido hasta profesores por haber hecho eso. Entonces, creo que acá hay una gran dejación, pero creo que los grupos medioambientales, estos mismos espacios de conversación para hablar sobre eso, nos tienen que llevar de verdad a un cambio de conciencia, quizás mayor que al que se ha ido manifestando, ¿cierto?, durante los últimos 20 años acá, al menos en la comuna. Porque recordemos que entre los 80 y los 90 en La Serena las amenazas medioambientales han existido, pero también el poder económico, y también el silencio, y también el cartuchismo de La Serena para no tratar este tipo de temas, ¿cierto? Porque mientras más calladitos y mientras menos informados estemos, mejor para el sistema económico. Pero ahora ya no pasa eso. Ahora son cada vez más la gente que tiene mayor conciencia frente a las amenazas medioambientales. Súper. ¿Y tú, Felipe, compartes lo que nos plantea Patricia, el tema de las torres, de los agrotóxicos, de las extubaciones, de los entubamientos de los canales, etcétera? ¿O crees que hay otras problemáticas medioambientales que hay que también poner sobre esta mesa? Es que creo que hay tantas cosas que hacer. Si se pone más en lo concreto, sí, pues, absolutamente de acuerdo. Yo agregaría otras cosas, como intentando abarcar más cosas. Yo además veo que efectivamente la ciudad de La Serena es una ciudad importante en la región de Coquimbo. No olvidemos que es la ciudad capital, concentra un poder político muy importante y lo va a seguir siendo, independiente del proceso propio de la nueva constitución, del proceso de descentralización que estamos en curso y que el gobierno regional ya es parte también, obviamente, de ese proceso, independiente de las elecciones que se vienen, los nuevos cargos, el propio gobernador regional que se va a elegir o gobernadora. Entonces, por ese lado político, sin duda lo hace una comuna importante en la toma de decisión. Y por tanto, por otro lado, hay un espacio social ciudadano que tiene que ser clave. Y que La Serena, efectivamente, como decía Patricia, La Serena siempre ha estado como todo bajo la alfombra, ya no tanto, claramente, pero siempre ha sido una ciudad efectivamente mucho más cartucha que otras comunas, pero pasa mucho en la ciudad de La Serena. Yo sumaría a cuestiones también importantes que la región enfrenta. Sin duda, el proyecto minero portuario Dominga en el archipiélago. Por otro lado, el puerto que está en curso en el fondo de CAP, en Totoralillo Norte. Sumaría algunas tensiones que efectivamente pasan en toda la cuenca del Elqui. Sin duda, el río Elqui. Es el río Elqui está intervenido desde la cordillera hasta que desemboca en la playa acá al ladito del faro. Sin duda, los tres grandes ríos de los valles acá en la región son tema, porque finalmente cruzan a todas las ciudades, o pueblos, ciudades, y hay una extracción importante de árido, se le da la espalda en una ciudad muy, muy grande como la ciudad de La Serena, las compañías alejadas, pero si uno va en lo concreto, no se interactúa con el río, todo lo contrario, sino que se le amenaza constantemente con la construcción de edificios al lado de la desembocadura casi del río Elqui. Por otro lado, sin duda, han habido cierto avance, o sea, han habido la protección de ciertos humedales acá en la región de Coquimbo, en torno a cuestiones más internacionales, pero sin duda siempre vamos a estar cortos.
Por otro lado, yo creo que el gran tema regional y que estas elecciones también, y vuelvo a traer el tema del gobernador regional, porque hay gobernadores que lo están proponiendo, y que siempre ha estado a la deriva con tensiones incluso binacionales, es sin duda el corredor bioceánico del túnel de Agua Negra. Yo creo que ese es un gran temazo porque todo apunta hacia allá en el fondo, como una gran estrategia regional que apunta hacia a que ese megaproyecto se construya, sí o sí, de todas maneras. Tanto Dominga, tanto la ampliación de doble vías de las carreteras como va a llenar La Serena, la construcción de otros puertos más allá del puerto de Coquimbo, todo eso va en beneficio de algo más grande, y ese algo más grande es un hito, tal como, por ejemplo, yo lo sitúo con el puente del canal de Chacao, es un otro hito importante para la región de los lagos, porque se les va a permitir ampliar las rutas de extracción de otros minerales, tanto en el Atlántico, en Argentina, Brasil, como también en Chile. Y lo mismo pasa con el puente allá en la región de los lagos, donde permite mayor extracción de minerales desde el archipiélago, pero también más al sur. Entonces, estamos hablando de que la comuna de La Serena es el epicentro político de la ciudad y va a seguir siendo, pero además significa que es una comuna importante para presión política, pero además para pensar la comuna en torno a mitigación y enfrentar cuestiones más macro, por ejemplo, el cambio climático. ¿Cachai? Ahí yo creo que cómo nos ponemos de acuerdo. Y la región, desde la sede del gobierno regional, como también punto de encuentro de los movimientos, como lo fue durante el verano las 3 provincias que se unieron para desencadenar una marcha masiva acá en el gobierno regional, hacen que la región que la comuna de La Serena sea políticamente muy importante. Entonces, eso como agregaría, sin duda hay cuestiones más particulares, por ejemplo, que es el rol de la minería y de los relaves de la minería que han dejado en los 3 valles transversalmente. Entonces, si uno va viendo es una zona para mí que hay mucho que... O sea, lo importante es que la región de Coquimbo es muy diversa económicamente, y creo que es un plus. No tiene otras regiones del país, pero que además la minería en particular y la agricultura cumple un rol importante en la economía regional, pero que generalmente en Chile enfrentamos que son macro proyectos que afectan de manera muy importante. Entonces, cómo respetan ciertas normas ambientales, pero además cómo también controlamos ese tipo de empresas gigantes. Yo creo que ahí hay cuestiones como que uno puede ir al debate, pero sin duda son cuestiones mucho más grandes, pero hay que enfrentarlo. Yo creo que políticamente, justo en este proceso político constituyente, está todo abierto. Súper. Y Patricia, un poco Felipe deslizaba el tema constitucional. ¿Tú crees que el debate constitucional hay una ventanita de oportunidad para de alguna forma revisar estos temas y poder ir agarrando espacios de disputa de alguna manera para asegurar un medio ambiente muchísimo más sustentable y resguardar nuestros recursos naturales? ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, espero que así sea. Espero que las personas que van a representar la opinión del pueblo, las personas que saben y conocen de la problemática medioambiental y que están allí para representar un poco esta opinión y quizá poder eliminar o nuevamente escribir la historia desde cero y poder tomar en consideración todo lo que son los resguardos medioambientales, la desprivatización de nuestros recursos naturales, creo que es una gran misión, pero es una misión que necesita responsabilidades verdaderas. Y acá no quiero ser aguafiestas ni nada de eso, pero sabemos que en Chile el poder económico es bastante poderoso. Aún no hemos logrado minimizar o abatir el poder económico que existe en este país. Entonces creo que van de la mano ahí con todo lo que se pueda promover dentro de este nuevo proceso constituyente, de este proceso histórico donde se pueda dar vuelta todo lo que nos ha venido destruyendo como país, ¿cierto? Ojalá los candidatos constituyentes no solamente estén ahora tratando de escribir una historia de amenazas medioambientales a última hora. Ojalá
que se sepa la historia de amenazas medioambientales, como decía Felipe, no solamente de la comuna de La Serena, ¿cierto?, que es un ícono importante dentro de estas políticas saqueadoras y todo, pero creo que es todo el norte, es todo el sur, es toda Latinoamérica, pero centrándonos en el tema constituyente, ojalá, de verdad, espero que sea tomado con responsabilidad, como un derecho humano, vital para habitamos este país y los territorios más alejados, más interiores, como son los valles, ¿cierto? Estas cuencas tan amenazadas y tan destruida durante tanto tiempo. Ojalá, y reitero nuevamente, que los candidatos constituyentes, las personas que van a ser elegidas para poder transformar esto, se detengan y trabajen de verdad, al igual que todas las necesidades que tenemos socialmente, políticamente, educativamente, que sea considerado el tema medioambiental dentro de todas estas políticas que esperamos, de verdad que esperemos puedan resguardar nuestros recursos naturales y también favorecer el desarrollo rural y urbano en las mejores condiciones medioambientales que se puedan, ¿cierto? Que no vengan con proyectos así medios truchos y se incorporen contra viento y marea y logren sus amenazas, sus saqueos, ya sean mineros, ya sean de la agricultura y de todo lo que les mencionaba anteriormente. Es una gran responsabilidad el tema constitucional. Ojalá pudiese ser tan valorado como las otras demás políticas. Súper. Y Felipe, hace un par de tiempo, Rodrigo Mundaca de Modatima, ¿cierto? Bueno, ha ganado varios premios internacionales por su rol de activista en la defensa del agua y los territorios, pero también manifestó en algún momento, hay varios estudios que dicen que Sudamérica es probablemente el continente más peligroso para los activistas medioambientales, ¿cierto? Es decir, las posibilidades de que un activista medioambiental en Sudamérica muera o sea asesinado son muy altas, muchísimo más altas que en otras partes del mundo. Y ante eso, por ejemplo, este gobierno se niega a firmar el acuerdo de Escazú, que de alguna manera este gobierno o este Estado hace un gobierno atrás trató de empujar. ¿Cómo ves tú el rol de los dirigentes medioambientales, de los activistas medioambientales en el medio de este escenario de tanto riesgo finalmente por la vida, por la salud y también por la protección ante la depredación económica y el extractivismo que parece que no tiene límite en nuestros territorios? Sí, o sea, ese es un gran tema. Finalmente hay políticas como el acuerdo de Escazú que intenta por primera vez proteger en una coordinación global, que es un gran avance. Saben que coordinar a todos los países en el mundo en torno a políticas cuesta harto, y en particular, por ejemplo, sobre cambio climático, ya que es como el tema, cuesta mucho. Pero sin duda es un gran tema. En particular Sudamérica, Colombia, Brasil, son países donde mueren asesinados misteriosamente activistas socioambientales. En el caso chileno hemos tenido algunas causas en menor escala, afortunadamente, pero siempre está la amenaza. Hay amenazas, derechamente, a distintos activistas. Ha pasado durante este año, el propio Rodrigo Mundaca, hace unos meses atrás, la chica de Modatima también, una chica de Modatima en Petorca también fue amenazada, como fuera de la sede. Entonces, existen amenazas y efectivamente el gobierno hay un cruce de intereses en esto. Sí, es bastante evidente, creo que no hay que ser muy ingenuo para darse cuenta de que hay intereses comprometidos, en particular de un sector político del país, y que eso tiene repercusiones para los distintos activistas y para la ciudadanía en general. Yo creo que acá, en cualquier caso, tanto los activistas que promueven causas justas son personas valiosas de por sí, porque van en general como en torno a la protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Sudamérica se destaca harto por proponer, por ejemplo, narrativas, pero además propuestas como los derechos propios de la naturaleza y que han tenido impacto global. Y que, por ejemplo, tienen impacto años después, como una década después, en Chile, donde se habla directamente de una constitución ecológica, los derechos de la naturaleza. Eso obviamente va a depender mucho de la Convención Constitucional que va a debatir sin duda de los representantes
los representantes que van a estar en esa constitución, si es viable o no, de qué forma, pero los activistas, a propósito de lo que menciona, van a tener que cumplir un rol también muy importante en los territorios, llámese la cuenca del Elqui, Limarí, Choapa, de cómo se coordinan para que ciertas demandas estén consagradas en la nueva constitución, o por lo menos defender ciertas cuestiones que me imagino que van a intentar imponer de que quede más o menos igual como la actual. Entonces, se vuelve muy interesante el proceso constituyente por eso mismo, porque si es que no están activados, obviamente los dirigentes, líderes sociales cumplen un rol de movilizar a más gente o de coordinar esfuerzos, y eso para este proceso, para esta década, porque el proceso constituyente, si bien dura un año y fracción, luego vienen los gobiernos en ejercicio que van a tener que darle musculatura a la nueva constitución y el propio Congreso, los gobiernos locales, y eso va a significar a la ciudadanía sin duda más empoderada. Cuestión que, a diferencia de la transición a la vuelta a la democracia a finales de los 80, no pasó, y por eso obviamente hay un sector político que básicamente dejó aislado a gran parte de la población. Ahora hay que como aprender rápidamente esos errores, yo creo que se puede aprender, y podemos dar vuelta al escenario. Y en cualquier caso, Chile tiene que pensar, y ahí me salgo un poco la pregunta, pero tiene que pensar sobre modelos que nos ayuden a pensar de la región de Coquimbo, por ejemplo, o la comuna de La Serena. ¿Qué sucede con las estimaciones actuales de la modelación en torno al cambio climático? Por ejemplo, si sabemos que de acá al 2030 va a aumentar en tal grado la temperatura, hay debate en torno a eso, pero además en el 2100. Yo, por ejemplo, ahora extraño en torno a candidaturas concejalía, no en tu caso, Jorge, todo lo contrario. Pero sí del debate más local, como que vean cuestiones más de largo plazo. Si bien son periodos cortitos, sin duda creo que ahí la proyección de un sector es no querer ver más allá de los 4 años. Y eso es un problema, porque realmente tiene repercusiones más allá de los 4 años. Entonces, cualquier política, por muy local que sea de la Comuna de La Serena, tiene que empujar a que pensemos proyectos más de largo alcance. Porque yo me imagino La Serena del 2100. Entonces, intentando pensar algo así. Súper. Y bueno, ya que Felipe nos metió un poco en esa cancha de lo que se viene también, de las disputas constituyentes, ya lo vimos, gobernador regional también se deslizó, y también ahora entramos a los municipios. Estamos en una etapa en la cual en un mes más vamos a estar definiendo alcaldes y concejales en todos los territorios. ¿Y cómo se imaginan ustedes que la municipalidad debiera hacerse cargo de estos temas? Porque o la municipalidad es un actor que puede mirar para el lado mientras la depredación y el extractivismo se lleva todo lo que está entre medio. ¿Cómo se lo imaginan, Patricia? Bueno, pensando en las acciones negativas que han cometido los municipios con respecto a las principales amenazas medioambientales, específicamente el tema de las minerías, creo que es aquí, o en ese tema, en esa parte de ese tema, donde los municipios tienen que dejar de prestar intereses personales, y nuevamente vuelvo al tema económico, porque cuando el municipio, cuando una empresa viene a instalarse a algún territorio, ¿quiénes son los que participan? El municipio tiene que manifestarse, las instituciones a cargo de medio ambiente, como el Seremías de Medio Ambiente, ¿cierto? Y las otras oficinas medioambientales. Pero acá el municipio yo creo que cobra un rol fundamental, y creo que ellos deberían estar más a favor de su comuna, de su pueblo, y aportar mayor compromiso con las personas. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado ver en las últimas luchas contra la minería, alcaldes de ciertas comunas apoyar a la comunidad, pero en el momento que hay que autorizar y hacer papeleo, están del lado de las minerías. Entonces yo creo que un mensaje a los futuros alcaldes y a los futuros concejales es que cumplan su labor. El rol de los concejales es fiscalizar y aportar, ¿cierto?, a las acciones que emprendan los alcaldes. Pero los alcaldes tienen esta gran responsabilidad de decir sí o no a ciertas amenazas mineras, sobre todo, y todas que tengan que ver con la administración de sus territorios. Entonces pienso que este tema
cuando estamos en pleno procesos electorales, ahora un poco detenidos por todo este tema del COVID, ¿cierto? Pero seguimos en torno a definir quiénes van a ser los que nos van a representar. Siento que tienen que tomar la responsabilidad medioambiental como una de las principales causas, a comprometerse con la ciudadanía y con las personas de los diferentes territorios, de los alcaldes que van a elección. El municipio es fundamental, siento yo, en esas definiciones y en esas autorizaciones. No podemos decir, no, solamente acá el gobierno a través de las serenías medioambientales son quienes deciden, porque así parte la cosa. No, es que el Ceremi de Medio Ambiente, no, es que el Ceremi de Minería, no, es que ellos ya... No, el municipio igual tiene incidencia, pero esa incidencia tienen que trabajarla los nuevos alcaldes. Ojalá en La Serena los candidatos a alcaldes... Uy, se nos perdió. Justo cuando yo iba a decir los candidatos a alcalde, se cayó. Ya, esperemos ahí que se nos recupere la Patricia, que vuelva a conectarse. Felipe, danos un poquito tu visión sobre este tema. Sí. ¿Me voy a repetir la pregunta, estimado Jorge? ¿Cuál crees tú que es el rol de los municipios o de los gobiernos locales en torno a la defensa de los territorios, los recursos naturales y la preservación del medio ambiente? Mira, o sea, una obviamente es súper clave, pero suena muy de perogrullo, pero finalmente administran una población no menor, y actualmente esta administración, la administración de Roberto Jacob, sin duda pretende estar un tercer periodo, yo creo que eternísimo, y yo creo que uno puede cuestionar su política ejecutada. Sobre todo como una pasividad política. Yo creo que eso, para la actual administración de Roberto Jacob, es un temazo finalmente, porque representa un sector que uno esperaría que empuje ciertas demandas sociales o empuje una Serena totalmente distinta a cómo está actualmente. Ahora, ¿cómo se viene estos municipios constituyentes, que es como lo que ha estado sobre la mesa y que es importante recalcarlo porque los municipios no van a estar ajenos a este proceso constituyente? Y no da lo mismo, sin duda, por quién votar o quién salga electo en las próximas elecciones de 15 de mayo o cuando vaya a ser finalmente. Es importante que estos municipios empujen varias cosas. Por ejemplo, hay cuestiones que ya están en curso en la región en la conurbación, porque además, en el caso particular de La Serena y Coquimbo, tenemos que hablar de la conurbación, de un área metropolitana, que ya hay un plan de acción. Y que este plan, el potencial de un área metropolitana integrada y sostenible, de hecho. Y que tiene bastantes puntos interesantes de cómo fue trabajada tanto por el gobierno regional, por La Serena, por Coquimbo, por el gobierno central incluso, y por el Banco Internacional de Desarrollo, lo cual les da harta cuestión. Uno puede tener sin duda matices con cuestiones macro de cómo se piensa el área metropolitana de La Serena y Coquimbo, pero entrega hartas líneas de acción súper interesantes en cómo La Serena y Coquimbo tienen que enfrentar cuestiones para un área más integrada, sostenible y que tenga ciertos límites también. Entonces, el gobierno local, tanto en la administración que se venga, yo creo que algo importante es que tenga la voluntad política de querer empujar formas integradas más sostenibles. Y en eso significa estar en coordinación. Es imposible pensar a municipios que estén abarcando cuestiones aisladas de por sí. O sea, no podríamos pensar en el municipio solo de La Serena, sino que debe estar en perfecta coordinación con La Serena, con Coquimbo, con el gobierno regional, porque eso va a significar que va a tener como efectos políticos mayores. Áreas de las cuales tenemos que estar en mayor coordinación también son el rol de las universidades regionales. En este caso, La Serena y Coquimbo concentra las dos universidades, una universidad pública, otra semipública privada, como la Universidad de La Serena y la Universidad Católica del Norte. Privada tradicional. Claro, más tradicionales, pero también las privadas. Y que el desarrollo de investigación creo que cumple un rol importante. De ahí se desprenden otros centros de investigación, obviamente con todo el sistema de financiamiento a la investigación en Chile, que también es bastante precario, que tiene que ver con postulación a proyectos solamente, no como necesariamente aportes directos a. Pero, por ejemplo, yo destaco bastante el Centro de Estudios de SEASA, SEASA, porque significa que cumple un rol importante en torno no solamente a SEASA, que mide el clima
el tiempo, sino que además busca tener impacto en una parte importante de la población sobre proyectos específicos de la protección del océano o la proyección de zonas de reforestación, etcétera, etcétera. Entonces, cómo finalmente los gobiernos locales, como la Alcaldía de La Serena en este caso, junto al Consejo, tienen voluntad política para que haya mayor coordinación con los distintos organismos del Estado, de la vida social, como las universidades en particular, y por otro lado, cómo promocionan, que finalmente esto es importante, la participación ciudadana, con todos los resquemores que existe, pero cómo efectivamente hacen una promoción de debates más cotidianos de la comuna. Pues si uno se ve acá, generalmente siempre miramos como a los conflictos más grandes de Chile. Hay que ponerle ojo sin duda, porque tenemos que estar conectados, pero hay que ponerle atención a lo que pasa en el caso de la Florida, en el caso de Paihuano, donde está Patricia, como esa mirada más hacia lo local, los municipios deben empujarlo, para que finalmente, porque el municipio no va a estar solo en esta pelea, en esta lucha, sino que necesita de más gente, de más actores que estén participando. Pero si este sector no tiene la voluntad de querer avanzar con más personas, obviamente se le dificulta y nos hace más difícil las posibles soluciones que tengan en curso. Súper. Ahí, bueno, tú hablaste un poco de la Florida. Yo vivo acá en el sector de la Florida, en La Serena, y hace algunas semanas se está instalando un tema muy, muy candente que tiene que ver con la preservación de un bosque que tenemos acá a los pies del Cerro Grande. Y más allá de los temas que hay que resolver en torno a eso, porque finalmente hay un tema, un entramado como legal que hay que resolver con respecto a los permisos de edificación y un montón de cosas, pero a mí lo que más me ha gustado de este debate en torno a la preservación de este espacio es que en menos de una semana habían alrededor de 20.000 firmas de personas interesadas en preservar un espacio público natural en nuestra comuna. Y eso siento que nos habla un montón de que estos temas no son temas menores para la comunidad y por lo tanto la participación ciudadana, que yo creo que es el punto más débil de la cadena en torno al proceso de los proyectos que afectan el medio ambiente y el ecosistema, es la que hoy día más está exigiéndose. Tal vez post revuelta, estallido, hoy día más que nunca la gente no está dispuesta a tolerar cómo se arrasa con su ecosistema, con su ambiente natural, sin tener ninguna posibilidad de influir, aunque sean de privados. Eso es algo muy, muy interesante como para tenerlo en cuenta. ¿Qué piensan de esta noticia y si la han podido leer? No sé, Patricia, si has leído algo de esta lucha que se está armando acá en La Serena. Sí, mira, antes de venir a vivir a Paihuano, viví en la Florida 12 años y conozco perfectamente ese bosque. Hace poco me llegó un video que que realizaron los vecinos del sector y encuentro súper valorable, y vuelvo al tema de la conciencia que hablaba Felipe anteriormente. Creo que hay algo que nos está potenciando mayor el tema de la conciencia. Considero que hay que escuchar este movimiento de vecinos que está en resguardo de este bosque, porque es impresionante, de verdad que es impresionante cómo estas amenazas habitacionales de las grandes o nuevas constructoras que se han venido a instalar a nuestra ciudad ha sido sorprendente. Porque si miramos a La Serena hoy y la miramos hace 20 o 30 años atrás, o sea, toda la orilla del Cerro Grande, ¿cierto? Desde el canal Bellavista hasta las Tierras Blancas, Pan de Azúcar, estaban llenos de bosques. Eran áreas donde alrededor del canal, o sea, era muy hermoso. Y lo que está quedando en la Florida, creo que es el único pulmón verde que está quedando. O sea, atención a todos los vecinos de la Florida y atención a decir, oye, está bien el progreso, ¿cierto? Está bien que cada vez se construya más, pero no depredando nuestros bosques, que es lo único que nos queda para poder tener un ambiente sano, un ambiente amable, que no sea mirar afuera y ya no veo el bosque y veo cientos, por ser exagerado en realidad, pero un montón de edificios hacia arriba, otros hacia allá, construcciones de nuevas Copec, supermercados, bancos, o sea, ¿qué está pasando en la Florida? Apoyo 100%
que se manifestaron hace unos días, como dice Jorge, a través de un video bastante motivador. Yo lo compartí en mis redes sociales para ir sumando conciencia y para que la gente sepa de esto, porque si no lo hablamos, la gente va a desconocer totalmente lo que está pasando en la Florida, y lo mismo en el Milagro, y lo mismo en la parte de Blanca, que con el Milagro hay una quebrada, ¿cierto? Que muchos años atrás eso era hermosísimo. La gente que está escuchando y que habita estos territorios sabe de lo que estoy hablando. Ahí veíamos una flora y una fauna tremendamente valiosa para el mundo, que quedaba todavía inserto dentro de las urbanidades como partes rurales, ¿cierto? Que hoy ya no existen. Entonces, siento que ahí el municipio de La Serena, los candidatos a alcaldes o concejales, tienen que tomar eso, yo creo que de verdad, chiquillos, como un objetivo, pero imprescindible dentro de sus propuestas de candidatura, porque no se puede ir extinguiendo cada vez más lo único que queda de pulmón verde en La Serena. Ya el Parque Col, ¿cierto? El Parque Pedro Valdivia y cuantas otras áreas que han estado casi abandonadas, ¿cierto? Se están extinguiendo de a poco, entonces no podemos permitirlo. Creo que aquí hay que comenzar a difundir y que la gente esté hablando de este tema. Y fuerza a los compañeros de la Florida para que no den su brazo a torcer, y si hay que detener a esas constructoras de alguna forma para que la corten con la depredación de nuestros bosques, hay que hacerlo. Hay que hacer un llamado, no sé, movilización, tomar conciencia de lo valioso de nuestros recursos naturales, y hay que perseverar, prevalecer toda la importancia que tienen estos para nosotros, para los seres humanos, para los niños que vienen. Eso. Exacto. Yo como vivo cerquita, voy regularmente. Yo voy regularmente a ese sector porque vivo cerquita, y es impresionante la cantidad de familias que van a ese lugar, que van a tomar once, así con canastos, con niños chicos, otra gente a andar en bicicleta. A veces los ciclistas como que se portan un poco mal porque como que tienden a arrasar un poquito con la bicicleta y no son muy cuidadosos también, pero es un espacio en el cual hay mucha convivencia y es muy lindo, y es una pena lo que se esté dando ahora, pero yo miro el lado positivo en el sentido de que se nota una comunidad organizada y no dispuesta a hacerlo. Hace un par de años, cuando Aguas del Valle hizo este como pozo que tuvo que armar en el Cerro Grande, cerca del Canal Bellavista, y armó cavó ese hoyo en el cerro finalmente, claro, entiendo que tiene que ver con el tema del agua potable en ese sector, pero eso es romper el cerro, además arruinar la estética que tenía también, que era un paisaje natural, entonces hay formas, yo creo, bastante más respetuosas con el espacio, con el territorio, que esas, para resguardar el consumo de agua potable, creo yo. Les va a salir más caro, pero bueno, las sanitarias no creo que estén con la billetera un poquito corta pues, en estos casos. Así que hay que darle vuelta. Felipe, un poquito una reflexión sobre esto y vamos cerrando. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero lo sitúo en el caso de Las Vegas, acá en la primera terraza de la ciudad de La Serena. Lo mismo, o sea, uno ve la construcción exacerbada de zona de edificios, pequeños o grandes, pero hay una zona restringida ahora de agricultura, que era la zona en particular de la ciudad de La Serena, que todavía existe, pero ella cada vez es mucho más reducida y con zonas donde los ciclos hídricos han sido modificados en ese lugar. Y eso tiene efectos tanto en caso de tsunami, en caso de lluvias. Recordemos que la zona está en una mega sequía y por tanto cada cierto tiempo suceden como hitos. El último fue el 2015, 2017, que son como mega lluvias una vez y queda la escoba. Bueno, lo mismo va a pasar un par de años o este año, no sé. Porque hay ciertas tendencias claras, como que va a llover menos en la región de Coquimbo y en gran parte de zona de la centro-sur del país, y por lo tanto la mega sequía está, pero al contrario, no sé si nos estamos adaptando o estamos exacerbando ciertas nociones. Entonces, yo creo que la ciudad de La Serena tiene cuestiones que podría convivir mucho mejor, pero pareciera que eso no está pensado y se piensa solamente como el día a día, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahí el Jorge como concejal va a tener una importante batalla a presentar al consejo y a la futura alcaldía.
Eso. Ya, pues chiquillos, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy enriquecedora. Hemos podido estar mirando un poquitito el panorama regional, desde los valles, pasando por las ciudades y también llegando hacia las zonas más marinas ahí en la zona norte de nuestra región. Hay que defender el territorio. Yo creo que ese es el llamado. Ahí Patricia lo decía recién. Hay que resistir y defender el territorio, los recursos naturales, y a través de lo constitucional hay que pelear, yo creo que con todas las fuerzas, para desprivatizar nuestros recursos naturales y nacionalizarlos, porque no podemos seguir en la situación en la que estamos hoy día. Así que nada, les doy las gracias, Felipe, Patricia, por su participación hoy día. Recuerden, esto va a estar en Spotify, va a estar en IGTV también, así que lo van a poder compartir cuando tengamos los links, ahí se los vamos a entregar. Así que muchas gracias por haberse sumado a esta conversación y nada, pues, a seguir resistiendo y a seguir defendiendo los territorios, el agua, el medio ambiente, la flora, la fauna, en cada uno de nuestros espacios. Así que muchas gracias. Bacán, saludos Muchas chiquillos. gracias, Jorge. Chao, Felipe, un gusto. Saludos a ti. Chao. Chao.